Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estoy sentado frente a la incubadora casera que estamos haciendo aquí en nuestro canal Paso a Paso. Esta es la incubadora que nos está ocupando actualmente y bueno, he cogido un alargador de corriente y la he puesto aquí en el exterior en la mesa que tanto y tanto utilizamos para nuestros proyectos, para nuestras chapuzas. Y aquí estaba observando las transiciones que hace nuestra incubadora con el encendido y apagado de la fuente de calor que es la bombilla, ¿no? Y estaba mirándola. De momento todavía no hemos colocado la sonda, ya hablaremos de todo eso en el interior. La hemos puesto aquí por fuera, por el exterior, cerca de la bombilla para que capte el calor y nos sirva de referencia para que el termostato pueda actuar, pueda encender o apagar la luz, ¿no? Y sigo teniendo las mismas dudas sobre la base, pero ya la semana próxima, si Dios quiere, en el siguiente vídeo, ahí ya sí que no podremos dejarlo para más, porque nos queda pendiente el tema de la base, cómo vamos a hacer para los huevos en la parte de abajo y por supuesto dónde vamos a ubicar la sonda para lo que es la calibración de la incubadora, ¿no? Para obtener una buena temperatura a la altura de la bandeja de huevos, ¿vale? Son las dos incógnitas que nos quedan más importantes quizás por desvelar de esta incubadora y ya más adelante, cuando pase este calor tan terrible que estamos teniendo este verano por aquí, en toda España, pero aquí en Andalucía, imaginaron mucho más todavía, pues la dejaremos ahí aparcada, no olvidada, y entonces haremos alguna que otra incubación de huevos de diferentes especies, porque lo que queremos es hacer todas nuestras comprobaciones, pero sobre todo probarla. También te recuerdo una vez más, por si te acabas de incorporar justo en este vídeo cuando estamos a esta altura del proceso, que nosotros hemos escogido este bote de plástico por hacer una incubadora diferente. Pero tú puedes hacerla de madera, hacerla en una conservera, en el congelador de un frigorífico, donde queráis y de la capacidad que queráis. ¿Por qué? Porque a la hora de la calibración daremos el toque final al conjunto para hacer ya los ajustes definitivos para tener nuestra incubadora a buen funcionamiento, a buen rendimiento. Nosotros explicamos lo básico, ¿vale? Lo que es el principio en la construcción y ya después le podemos aplicar diferentes modificaciones. Como nosotros también lo que queremos con esta incubadora es que sea muy fácil de usar, por eso hemos escogido este termostato, este controlador, el XHW3001. Es muy sencillo de utilizar y lo vamos a ver precisamente hoy, porque hoy te voy a decir cómo programar este termostato. Primer plano de nuestro termostato en el interior, para que así no nos parpadeen tanto los dígitos con la claridad del día. Y ahí tenemos nuestro controlador en 40 grados, porque he puesto la sonda pegada a la bombilla que estaba incandescente y así no se nos enciende la bombilla y no nos vuelve loca la cámara, ¿no? Para que la imagen salga lo mejor posible. Pero vamos a lo que nos interesa. Tenemos esta tecla donde podemos ajustar la temperatura máxima y en esta tecla podemos ajustar la temperatura mínima. Con solo pulsarla, fijaros, nos aparece 37 la temperatura mínima. Si esperamos sin tocar, de nuevo se sale y vuelve a la temperatura que marca ahora mismo. Y si pulsamos esta, tiene que aparecer 38, ahí está, que es la temperatura máxima a la cual ajustamos el termostato cuando explicamos su funcionamiento aquí en nuestro canal, porque este termostato ya lo vimos y dijimos cómo conectarlo y cómo ajustarlo, ¿vale? Tenéis ahí más información y yo creo que incluso más completa. Pero quedándonos con el día de hoy, si queremos modificar la temperatura máxima, fijaros, pulsamos y ya rápidamente voy a pulsar otra vez de nuevo, aquí está. ¿Veis? Ya automáticamente podemos ir graduándola según necesitemos, para arriba o para abajo, ¿veis? Yo la voy a dejar de nuevo en 38, por ejemplo. Le voy a dar a la otra que estaba bajando, ahí está, 37 y
vamos a ponerlo en 38,5 para que se vea la diferencia. Si dejamos de pulsar un ratito, automáticamente ya marca de nuevo la temperatura ambiente. Pero si pulsamos la tecla de en qué temperatura máxima está ajustada, pulsamos y ya la tenemos en 38,5, ¿vale? La vamos a quitar. Dejamos pulsada. La vamos a quitar y la voy a dejar en 38 porque no es por nada, sino que después se me olvida y se vuelve el termostato loco y yo más todavía, ¿vale? Ya la tenemos, ¿veis? En 38. Y con la mínima pasa exactamente igual. Está en 37. Dejamos pulsado y automáticamente podemos bajarla a lo que queramos. Vamos a poner 36,5, por ejemplo, para este lado. 36,5. ¿Veis? Es decimal. Ahí está. Dejamos de pulsar y ya tenemos la mínima en 36,5. ¿Veis? Esa es la temperatura que hay ambiente. Si pulsamos la tecla de la mínima, 36,5 grados. Entonces tendríamos 36,5 la mínima y la máxima en 38. Sería 1,5 grados de diferencial, que para mí es mucho. Por eso vamos a dejarla, de nuevo pulsamos, ahí está, y la vamos a dejar en 37. Aunque mejor todavía, la vamos a dejar en 37,5, ¿vale? Para dejar un diferencial tan solo de medio grado, de 37,5 a 38, que me gusta más todavía. Así de fácil es ajustar este modelo de termostato, el XHW3001, y creedme que funciona bastante bien. Ya más adelante haremos alguna que otra incubación, todavía nos queda para eso, sobre todo cuando bajen un poquito las temperaturas. Ya habéis visto lo fácil que es de manejar este termostato, ya lo veréis más adelante también cuando estemos manos a la obra y tengamos que hacer la calibración, pero llegados a este punto es bueno saber cómo cambiar la temperatura máxima y la temperatura mínima, que dependiendo de los datos que nos den el termómetro o termómetros que metamos en el interior, pues tendremos que subir o bajar, ¿no? Puede darse la casualidad, por casualidad, de que nos pongamos a medir y resulte que esté bien. Entonces sería perfecto. Pero en la mayoría de las ocasiones no va a ser la misma temperatura la que marque el termostato con la que realmente hay adentro. Aquí el principal problema quizás nos lo pueda dar el tema de la humedad relativa, que tenemos la base que tenemos, y cuando llenemos esto de agua, pues ya veremos cómo se comporta la humedad en el interior y si nos da los valores que necesitamos para incubar o no. Si no, pues tendremos que pegarle en la base algunos taponcillos pequeños por debajo de la bandeja y llenar según nos convenga en ese momento para tener en torno al 60% de humedad relativa. Es otra incubadora más que estamos haciendo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, diferente, pero sobre todo intentando que sea muy fácil. Nos hemos salido ya aquí fuera, hay más claridad, también la temperatura ya está subiendo en torno a los 40 y tantos grados que tenemos ahora mismo aquí en el exterior. Os voy a cambiar la imagen para que veáis cómo está pegando el sol. Vamos a ver si soy capaz de cambiar. Ahí tenéis pues con la parte trasera en lo que se ve desde aquí, desde donde yo estoy sentado grabando, y de fondo pues se escucha alguna que otra tórtola, algún que otro pájaro de paso y las chicharras, que aquí en Andalucía decimos que cuando la chicharra canta ya es porque la temperatura está altísima. Estamos en verano, estamos en lo más fuerte del verano, esperemos que ya se vayan acortando los días y evidentemente que tengamos ya más margen de maniobra para hacer incubaciones, que es lo que nos gusta. Y volviendo de nuevo la cámara hacia este lado, pues nada, quería despedirme dándoos las gracias por seguir con nosotros en nuestro canal. Poquito a poco vamos creciendo, somos ya sobre 85.000 suscriptores aquí en este canal, y animaros a que os suscribáis a nuestro canal Incubadoras Caseras,
porque eso va a servir también, es el requisito principal para participar en los diferentes sorteos que hacemos de incubadoras y algún que otro sorteo diferente que tendremos por ahí más adelante que ya estamos preparando. Por eso, daros las gracias por todos los que estáis ahí, vídeo tras vídeo, semana tras semana, hablando de incubación, hablando de incubadoras. Y que por supuesto a pie de vídeo tenéis pues los enlaces hasta nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos también una página de podcast, un canal de podcast donde lo utilizamos a modo de diario. También podéis mirar en nuestra web antonioincubadoras.com, www.com, antonioincubadoras, y también tenéis un número de WhatsApp a través del cual podemos mantener contacto, podéis consultarnos lo que queráis y también podéis hacernos llegar vuestros vídeos para compartirlos aquí en YouTube, vuestras experiencias, vuestras incubadoras, vuestros animales, lo que queráis compartir con todos nosotros. Ahora sí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.